Los siguientes segmentos y opiniones están completamente fundamentados en la investigación expresa y absurda de nuestro casi carismático conductor. Nada de esto debe ser tomado de manera literal y hay que recordar que esto es para entretener. Casi siempre. Bienvenido. ¿Qué onda, qué trans, qué perracita? ¿Cómo están? Ojalá tengan un bonito día, tarde, noche o madrugada. Depende a qué hora estén viendo esto. Bienvenidos a otro episodio de... No lo sé. El día de hoy hablaré de la teoría de cuerda y de los probables multiversos que puedan sacar esta, ¿no? Antes que nada hay que hacer unas aclaraciones porque este va a ser un video pesado. Hablo bastante de cosas que siguen en prueba, teoría y aparte son un poquito confusas. Aunque sea una de las teorías que pueden explicar un poco mejor la teoría del todo y todo en todo momento y todos y todo, básicamente todo. El cuanto, que es a donde pertenece esta teoría, a la física y la mecánica cuántica, el cuanto es la mínima cantidad de cualquier entidad física, o sea, hace la cosa más pequeñita, chiquititititita. Se refiere a la menor cantidad de energía concentrada en una sola partícula. Por ejemplo, el fotón es un cuanto de luz, la partícula más chiquita de una luz. El gravitón es un cuanto de gravedad. Y pues básicamente el pene asiático es un cuanto de todos los penes del mundo, porque es el más chiquitito de todos los penes del mundo. Digo, eso es lo que pasa. Pero bueno, el plural de cuanto se conoce como cuanta. Y de esta palabra se derivan tanto la física como la mecánica cuántica, como los estudios cuánticos que podemos o no conocer hasta el momento. Si no los conocemos, hay que leer, está chido. Me agrada. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia el por qué, pues el por qué el profesor está gordo y solo te pone a dar vueltas. O sea, no, espérate. Eso es la educación física. Disculpen ustedes. Digo, la física cuántica estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Vaya, el átomo es por definición una partícula que ha llegado hasta cierto punto a ser indivisible. O sea, es lo más super mega ultra chiquitito como lo mencioné antes. La mecánica cuántica define los movimientos e interacciones de los cuanta. Básicamente es cualquier asociación que quiere definir cualquier comportamiento como el maldito patriarcado opresor que quiere definir nuestra sociedad, o la sociedad discriminatoria moralmente, o la sociedad hoy religiosa moral, ya saben, definir. Esto es la mecánica cuántica, es nuestra religión en la física. Casi. Jeje, no me regañen, por favor, señores físicos matemáticos. El estado cuántico es el estado físico en el marco de la física y mecánica cuántica. Y, a diferencia de la física clásica, donde al medir se puede obtener una medida exacta, vaya como en hojas milimétricas o como en las reglas que tenemos, o sea que ya tenemos medidas exactas, en la física y mecánica cuántica, al medir una magnitud que podríamos mencionar como física para estas partículas, pues vamos a tener un valor diferente en cada momento. ¿Por qué? Porque es tan mínimo que medirlo exacto, pues no tenemos los instrumentos necesarios. Se recurre entonces a una medición o distribución de probabilidad. Por ejemplo, lo que se hace en probabilidad y estadística o con constantes que oscilan entre un algo o entre una otra cosa. Vaya, por ejemplo, cuando se utiliza las fórmulas en la física o en las matemáticas, el símbolo menor o mayor que o menor o igual que, o mayor o igual que. Digo, está confusito, sí, ya lo sé. Por eso no soy matemático. Este menor o igual que, o mayor o igual que, es donde oscila la respuesta de la constante. No es algo exacto. Bueno, básicamente la materia ordinaria está compuesta de átomos. Estos están formados de tres componentes básicos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, no. Ah, no, esa es la religión, disculpe usted, jeje. Electrones, neutrones y protones. El electrón es una partícula fundamental de la familia denominada leptones, que son las partículas mínimas elementales, se podría decir, y no vienen de ningún lugar llamado leptonia. Los neutrones y protones están hechos de las mínimas partículas igual elementales, pero de otro rubro, llamados quarks. Y tampoco provienen de los patos. O sea, vaya, estas dos ramas, familias, se podrán decir que son las partículas elementales. Electrones de la familia de los leptones, protones y neutrones de la familia de los quarks.
Nuestros conocimientos actuales sobre toda esta composición que tenemos, sobre lo que nos tiene aquí en el universo, se conoce como el modelo estándar. Sí, así mero. Estándar como la Caribe de tu primo, en la cual gasta más que en sus hijos. Ese es estándar. El cual describe tanto a las partículas fundamentales del mundo como las fuerzas a través de las cuales interactúan. Ya lo dijimos, física y mecánica cuántica. Ahora, estas partículas básicas, estos electrones, protones y neutrones, se dividen en 12. Vaya, como los 12 apóstoles. Paralelismo. Religión. ¿Coincidencia? Juzgue usted. Bueno, 6 de estos son quarks, que son la mitad de esta familia, son los quarks, que son arriba, abajo, a un lado, al otro, al centro, para adentro. Momento, que esto va lento. Ah, no, espera, ese igual es algo... Eso es una cruzada. Algún día nos tomaremos una. Bueno, los quarks, los 6 quarks. Arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. 6 quarks. Los leptones, que no siguen sin existir leptonia, o no sé si exista. Si existe, lo pongo aquí. Si no existe, pues no hay leptonia. Son leptones. Así nacieron, solitos aparecieron. Bueno, estos leptones son el electrón, el muón, el tauón y 3 neutrinos. No me voy a meter más a lo que son o a lo que se dedican, porque pues nada más vamos a hablar un poco sobre la teoría de cuerdas, pero necesitamos estas bases para saber qué onda. Si gustan saber algo más, a lo mejor por aquí voy a poner las páginas en las que me basé con esta información, para que si gustas puedas leer más al respecto. Es bonito, es agradable y aparte es entretenido ahorita que no tenemos nada que hacer. Por lo menos ahorita que ya acabaron clases. Bueno, las fuerzas, estas son las partículas. Entonces, las fuerzas por las cuales se mueven e interactúan estas partículas en el universo son 4. La gravedad del asunto, que viene del gravitón. El electromagnetismo entre tú y yo, mi amor. No, el electromagnetismo, donde vienen los fotones. Y las interacciones, que son débil, yo toda la vida. Y fuerte, mi ex, toda la vida. Pero bueno, estas 4 fuerzas son por las cuales interactúan estos quarks y estos leptones. Estas mini partículas. La gravedad trae consigo el gravitón, el electromagnetismo trae los fotones, como ya lo mencioné. La interacción débil trae los bosones, si hemos oído hablar de ellos. La interacción fuerte son los gluones. Les digo que no me quiero meter tanto en esto porque pues, si de por sí seguramente ya los confundí o ya me confundí. Yo confundido ya estaba, pero bueno. Si ya nos confundimos, pues ¿para qué más? Vamos a hablar de la superficie de este asunto. El modelo estándar describe el comportamiento de todas las partículas y fuerzas con una precisión impecable, como les decía, medidas exactas. Básicamente como un profesor de estructuras de acero del TEC. Pero con una excepción notoria. Lo único que no tiene, se podría decir, la precisión impecable que esto define, que el modelo estándar define, es la gravedad. Por razones técnicas, la fuerza de gravedad es la más familiar en nuestra vida diaria y por ende, la teoría de cuerdas, sí, por fin entramos a la teoría de cuerdas, este tema, ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para hacer una teoría microscópica de la gravedad y de todas estas fuerzas y partículas. Esta es infinitamente ambiciosa, la teoría de cuerdas, porque pretende ser una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. Por esta razón, ocasionalmente se le otorga el título como de la teoría del todo. Lo hemos visto a lo mejor en alguna película por aquí, por allá. Algo que nos explique de dónde sale todo lo que conocemos o pensamos. Y todas las diversas partículas fundamentales que ya les mencioné, quarks y leptones, que tienen sus variantes, del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico, una cuerda. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible? No lo sé, pero mira, carnal. Normalmente nos imaginaríamos que una partícula es un puntito sin estructura. Un punto aquí volando en el universo. Aquí entre mis 2 deditos, ese punto. Como el Frente por la Familia que no tiene estructura. Como el Partido Conservador que no tiene estructura. O esas cosas sin estructura, ya saben. Un punto no puede hacer nada más que moverse de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. De un lado a otro sin nada que hacer. Básicamente como los ya mencionados. Pero
Si la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un micro, mini, nano, mini, ni, mani, mo, microscopio muy potente, nos podríamos percatar que la partícula no es en realidad un punto, sino es un lazo, una cuerdita. Y esta cuerda, además de moverse, como el punto, también puede oscilar de diferentes maneras. ¿Qué tenemos por aquí? Dale una liga. Entonces, esta cuerda, aquí estás viendo un punto, esa es la partícula. Pero realmente si nos movemos para acá, podemos ver que es una cuerda y esta cuerda oscila y se enreda y puede dar vueltas y ahora está así, bla, 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 bla. Un pequeño lazo, una cuerdita. Esta cuerda, además de moverse, puede oscilar de diferentes maneras, como las gráficas de paraboloides, como las gráficas de hiperboloides, parábolas, hiperbólicas, esas madres que se ven todas chuecas en nuestras materias, los que tomamos materias de ese tipo, de matemáticas, física, estructuras, bla, 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 bla. Si esta cuerdita bebé chiquita, oscila de cierta manera, incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, nada más vemos el puntito, no les estoy haciendo una señal obscena, lo voy a hacer con ustedes. Nada más vemos el puntito que representa una parte de la cuerda, supongamos que es el electrón, este puntito que vemos. Pero si oscila de otra manera, entonces podemos ver un fotón, un quark o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De esta manera, si la teoría de cuerdas es correcta, una vez más digo, porque como les mencioné son pruebas, teorías, el mundo entero está hecho solo de cuerdas entrelazándose entre sí y de estas solo podemos ver el mini pedacito que es la partícula. Como cuando quieres coger pedo, vamos a poner un ejemplo, por favor no me maten. Cuando quieres coger pedo, pues básicamente perdiste la capacidad de ver fotones que se reflejan en tu ojo, en el globo ocular, y solo puedes ver los electrones que representan un físico al que no te das cuenta. Electrones y protones de un cuerpo físico y pues terminaste cogiendo con un monstruo. Ay, cuánta ofensa. La teoría de cuerdas y otras áreas de la física teórica moderna hacen predicciones que, al menos con los medios físicos técnicos actuales, no pueden ponerse a prueba mediante ningún experimento porque son teorías, vaya. Para muchos físicos y filósofos, darle esa parte de exonerar a una teoría física del requisito de la verificación, o sea, de poder probarlo y darnos cuenta que así es realmente, pues supone abandonar el ámbito de la ciencia, que es, vaya, lo cual para mí es muy válido porque pues hablamos a nivel físico tradicional. Si no me pruebas que no tienes SIDA, obviamente no podemos coger, pero mira, venga el faje de todas maneras. Yo pienso en que sí se arma, sí se puede. Quisiera que se pudiera esta teoría. Por su parte, los partidarios de esta teoría esgrimen a su favor, se defienden, con algunas cualidades intrínsecas, o sea, cosas que ya están como entregadas por default. Vaya, así nacieron estas cuerditas, o sea, como una persona que transgénero, que nació mujer y nada lo va a hacer cambiar, ni su pene, mejor dicho, el pene es el que va a cambiar, pero la persona, de manera intrínseca, por su característica, nació siendo mujer, por lo menos su forma de pensar, y respétala, cabrón. Búrlate, pero respétala, porque pues tú ahí estás, güey, seguramente va a coger y tú no, o ella va a coger y tú no, como yo. Bueno, curiosamente, estas características son la incertidumbre, como su enorme potencial explicativo o la falta de alternativas para formular una teoría del todo. Eso es parte de la misma teoría. Yo sé, suena absurdo, pero indica que dentro de la certeza siempre cabe la duda. Como cuando te dijeron que con esa morra no había nada que ver, con ese güey no hay nada que ver, mi amor, ni lo conozco. Es mi Amix, es gay, es mi primito, es mi Mickey. O sea, seguro sí, pero pues ahí está la espinita, de 20 centímetros. ¿Qué malditos tenían de mal mis 10 centímetros? Chingada madre. Gus Fraba. Bueno, pues, una nueva propuesta surgida en el ámbito de la filosofía de la ciencia ha defendido la legitimidad de estos argumentos no empíricos. Su validez implicaría la necesidad de redefinir el método científico, cosa que, como les mencioné hace rato, me parece algo curioso y no me emociona mucho porque yo soy fan del método científico por sí. La observación, la hipótesis, la experimentación, los resultados, algo que me diga que esto es real. ¿Ya ven? Ahí es donde oscila lo de la incertidumbre por su misma característica, bla, 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 bla. Pero curiosamente, conforme avanzas en conocimientos, yo ahorita que me puse a leer todas estas mamadas, pues te das cuenta que no tienes ni puta idea de lo que estás leyendo. Digo, por algo este podcast se llama No lo sé. Podcast, programa, blog, lo que sea, como usted guste, señora. La primera teoría relativista de la historia data de 1864,
cuando James Clerk Maxwell escribió sus famosas ecuaciones del electromagnetismo, donde la luz se interpreta como una onda del campo electromagnético. Lo sorprendente es que la velocidad de propagación de estas ondas es una constante. La velocidad de la luz es una constante que, independientemente del estado de movimiento del observador, puedes observar la onda electromagnética. Esta predicción se halla en contradicción directa con la mecánica newtonana, según la cual cualquier cosa que recibamos será mayor si nos acercamos a la fuente y menor si nos alejamos de ella, como el sonido. Escuchamos más fuerte si nos acercamos a la fuente y escuchamos más débil si nos alejamos de ella. Lo que hizo Einstein en 1905 fue resolver este dilema a favor de Maxwell mediante la construcción de una mecánica que fuera compatible con el extraño comportamiento de la luz de estas ondas. La velocidad de la luz es un límite constante, está en la fórmula de Einstein. Si la velocidad de la luz, c, es siempre la misma, no parece ser posible que podamos perseguir un rayo de luz y mucho menos adelantarlo, a diferencia de, como les menciono, el sonido, el cual depende de la distancia, como indicaba Newton. Tales situaciones son imposibles porque en la teoría de Einstein, la inercia, que es la resistencia ante una aceleración, el frenado básicamente, cuando frenas así y frenas a la chingada, esta aumenta con la velocidad, o sea, necesitas más fuerza para frenar, como cuando manejas despacio y puedes frenar casi inmediatamente, pero a diferencia cuando vas manejando muy muy rápido, al frenar, frenas pero sigues en un movimiento, o sea, supongamos que vas aquí, frenas, pero te sigues arrastrando, derraparías como cuando las llantas derrapan y se escucha y de repente, bueno, te estrellas, como yo el año pasado. Pero bueno, te sigues moviendo aún presentada a la inercia, haciéndose esta infinita cuando alcanza la velocidad de la luz y ¡boom! Llegan los colisionadores de partículas, que es girar, 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 girar. Si me equivoco, no tengo ni puta idea de qué estoy hablando, investigo rápida y expresamente, así que si alguien sabe, por favor, póngalo abajo. De todas maneras, voy a poner las páginas, bla, 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 bla. Ya les dije. I'm not too bright, man. Entonces, para las velocidades pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, que es infinita hasta cierto punto, las fórmulas de Einstein aproximan las de la mecánica newtonana. Porque si obvio no puedes resolver algo, déjaselo a alguien que ya lo hizo, güey. Mira, no arregles lo que no está roto. A velocidades cercanas al límite, a este límite que les menciono, se hacen evidentes todas las predicciones sorprendentes de la relatividad espacial. ¿Cuáles son estas? Todos las hemos visto en programas de televisión, las hemos visto en películas, en todos lados, güey. Las hemos leído seguramente o algo así. Una de estas predicciones de la relatividad es la contracción longitudinal de los objetos en la dirección del movimiento. Como cuando en Supercampeones le pegan tan duro y macizo al pinche balón que en vez de ser un balón ya que le están pegando, se empieza a hacer así. Tenemos un huevo en vez de un balón. Otra de esas es la ralentización de los relojes móviles. Como por ejemplo, más que los relojes, yo lo podría a lo mejor enfocar en cuando vas en un tren o en un automóvil o en un avión o en algo a gran velocidad y lo único que puedes ver es tu entorno caminando hacia atrás, o sea, ves pasando tu entorno y tú pues estás básicamente quieto, ¿no? Ahí hay parte de relatividad. Y otra es la famosa equivalencia entre masa y energía, que es energía igual a masa por velocidad de la luz, que es c al cuadrado. ¿No entendiste? Yo entendí muy poquito, pero no me dejaré en evidencia más intentando explicar esto. O sea, por eso hay que leer un poco más. Jiji. Desde el punto de vista matemático, el espacio y tiempo son absolutos y quedan fusionados en una nueva entidad denominada espacio-tiempo. Y este absolutismo tiene 4 dimensiones, se podría decir. ¿Cuáles son estas dimensiones? Me alegro que preguntes, mi estimado educando, mi estimado público. Las 3 dimensiones espaciales ordinarias que ya conocemos como punto, plano y volumen. Punto, plano y volumen. Y otra más, el tiempo. Aunque este espacio-tiempo es geométricamente plano, matemáticamente resulta peculiar, puesto que el tiempo se comporta como si fuese algo dentro del espacio. Pero por otras teorías, tiene presencia en planos imaginarios. O sea, el qué hubiera pasado, sí. Como ahorita que está súper de moda Dark, que no la he visto, así que no voy a hablar de ella, pero tiene que ver con el tiempo. Prefiero hablar a lo mejor de Avengers Infinity War. O bueno, Endgame.
Ahí viajan en un tiempo que se podría decir imaginario y se meten mucho a la cuántica porque es en lo más mínimo. Ay, quisiera poder explicar todo eso, pero me voy a debrayar mucho y me voy a tardar de más. Tiene presencia en planos imaginarios. Como les mencioné hace rato, ¿qué hubiera pasado si? Ya sabemos que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si? La relatividad espacial no tiene en cuenta los efectos de la gravitación, como si la constante G de Newton, que determina su intensidad, fuese nula. Entonces, la misión de la segunda parte de la revolución einsteiniana consistió en combinar la velocidad infinita de la luz y la gravedad en una sola teoría, en una teoría única. O sea, la teoría de la relatividad general. Sí, sí, sí. ¿Has escuchado mucho la palabra relatividad? Bro, todo es relativo. Como el tiempo en el que tu papá va a regresar de comprar cigarros. Es relativo, güey. Tú podrías decir que era hace rato, pero es relativo, güey. Probablemente sea nunca. Probablemente, probabilidades, ya sabes, ya me van, si no entendiendo, por lo menos me van siguiendo, jeje, porque pues, yo igual de repente me confundo, pero bueno. La teoría de cuerdas es una hipótesis aparentemente modesta, aunque ya dijimos que es muy ambiciosa, porque la idea es que las partículas que denominamos elementales son realmente objetos extensos en una sola dimensión, o sea, cuerdas diminutas, como ya mencioné, cuya dinámica está especificada por modos de vibración, como los modos de vibración de tu dildo. ¿Qué? Sí, sí te estoy viendo a ti. Cochina. O cochino. O cochine. Cada modo de vibración independiente representa un tipo de partícula del modelo estándar, que serían todas estas manifestaciones del mismo objeto básico, la cuerda fundamental. Entonces, desde el punto de vista físico, las teorías de cuerdas tienen propiedades bastante sorprendentes. Hay dos clases básicas de cuerdas según esta teoría: cerradas sobre sí mismas o abiertas. O sea, cerradas como un anillo o abiertas con dos extremos libres. Aquí sí está perfecta la liga. Cerradas como un anillo. Uy. O, supongamos que esta está cortada, dos extremos libres. ¿Ya vieron? Teoría de cuerdas. El resultado es que las cuerdas predicen la existencia de gravitación en un sector cerrado e intentan predecir interacciones de tipo gauge. ¿Qué chingados es gauge? A ver. Que pueden ser medidas con instrumentos específicos en el sector abierto. Sí, está confuso, yo lo sé. Pero por otra parte, al ser objetos extendidos, estas cuerdas abiertas, sobre una distancia, las cuerdas interaccionan con suavidad a distancias muy cortas. O sea, estas cuerdas interactúan pegadas unas con otras, aun cuando no nos demos cuenta. Como los electrones interactúan con los protones y los neutrones. El electrón interactúa con el protón y el neutrón. Si hemos visto como imágenes o representaciones, en Jimmy Neutron lo vemos muy seguido, representaciones de átomos, así están, así se ven. Esas son las pequeñas interacciones que tienen. Las cuerdas cerradas proporcionan un modelo, que es un modelo único conocido, de la estructura compuesta del gravitón. Y son la versión microscópica de las excitaciones o de las vibraciones del propio espacio-tiempo. Como les mencioné hace rato, todo esto es en chiquito. O sea, todo esto que estoy diciendo está pasando ahorita entre nuestros dedos. Ni siquiera lo puedo así tocar. De hecho, no nos podemos tocar. Siempre hay una separación entre nuestros dedos. Bueno, ya, voy a debrayar. Además de la gravitación y las interacciones del modelo estándar, la teoría de cuerdas tiene otras predicciones genéricas que añaden una gran complicación a su estudio. Sí, más complicado, pero por supuesto que más complicado. Pero pues finalmente hay tiempo. La verdad es que yo tengo tiempo, no tengo nada que hacer, ya acabé mis materias, así que a seguirle. Una de estas predicciones es la existencia de más de 4 dimensiones espacio-temporales, hasta un total de 11 dimensiones espacio-temporales, de las cuales nosotros, como les mencioné, solo somos conscientes de 4. Estas dimensiones extra serían completamente invisibles porque están curvadas en pequeños círculos, porque la cuerda está oscilando, está vibrando de manera diferente en cada momento. Básicamente son invisibles de la manera en la que no podemos ver París desde aquí. ¿Por qué? Por la misma curvatura terrestre. Es algo así, pero en super ultra archi recontra mega mini micro nano chiquito. También son invisibles por parecer esferas, como les digo, curvas u otras formas geométricas más intricadas. La gran variedad de estructuras microscópicas que pueden adoptar las dimensiones adicionales son útiles a la hora de reproducir todas las estructuras visibles en el modelo estándar.
Pero, por otra parte, dejan abiertas muchas posibilidades que en estricto sentido restan predictibilidad a la teoría, que es esta pequeña duda, esta pequeña espinita que puede ser o que puede no ser. Está en el plano imaginario. Y es que está muy bonita esta teoría, a mí me agrada mucho, pero es muy confusa básicamente como religiones y mitologías, que en algún punto se van a llegar a contradecir, pero si recordamos el principio, como les mencioné, se toman en cuenta todas estas teorías imaginarias como posibles o como viables, por lo menos para ciertos científicos o filósofos de la ciencia que se enfocan en esta teoría. Otra predicción concreta de la teoría de cuerdas es la aparición de nuevas simetrías en la naturaleza, y de aquí yo supongo, yo personalmente, individualmente, es que vienen las teorías de las formas orgánicas, las teorías de las capacidades de ver cosas extranormales de los animales. O sea, vaya, si tú ahorita te pones a ver una hoja no es simétrica para nada, o una hoja tiene una forma diferente, no es un cuadro, no es un triángulo, no es un círculo, es completamente diferente y aquí es donde yo estoy de acuerdo con esto porque pues, vaya, no es algo que nosotros podamos por lo menos controlar o definir forzosamente. No es como que a esa forma de hoja le digamos, forma de hoja y ya. No, brother, no, brother. La más importante de estas teorías concretas es llamada definida como la supersimetría, que en cierto sentido unifica las partículas asociadas a las fuerzas como el fotón y el gravitón, con partículas asociadas a la materia, como el electrón, los quarks, neutrinos, todo eso. Esta simetría solo se puede realizar de forma muy aproximada en la naturaleza, ya que no es una propiedad del modelo estándar, y es muy incoherente porque nada es completamente simétrico, a menos que esté hecho obviamente por el hombre, y hasta eso a veces falla, o sea, no, ni siquiera tú y yo somos simétricos, podrá ser como de, ay, mira, aquí tengo mis dos manos. Siempre, siempre, siempre vamos a tener una parte del cuerpo más grande o más ancha que la otra. Mi huevo derecho, por ejemplo, cae más abajo, y cosas así. La posibilidad de descubrir dimensiones adicionales del espacio-tiempo no supone que haya una verificación inmediata de la teoría de cuerdas, porque sigue siendo una teoría. Es un fuerte indicio experimental en esta dirección. Recuerden amigos, nada es completamente real y objetivo si no se puede probar por el método científico, como la ideología de género. No, no es cierto, es broma completamente. Jeje. Eso es ya psicología, no me voy a meter en eso ahorita. Uno de los descubrimientos más importantes en la teoría de cuerdas fue la observación de que las cuerdas mismas no son los únicos objetos fundamentales de la teoría. Hemos visto que las cuerdas aparecen en dos modalidades, cerradas y abiertas. Los extremos de las cuerdas abiertas pueden propagarse libremente por todo el espacio, pero también pueden estar localizados en regiones singulares con dimensiones variables. Estas regiones a las cuales las cuerdas abiertas se podría decir que están enganchadas, se conocen como debranas. Yo sé, muchos tecnicismos, pero literalmente estas debranas las podemos definir como impurezas o defectos del espacio-tiempo. Como las impurezas, supongamos que estamos hablando de un tejido, pues estos, por ejemplo, estas conexiones, estos enganches, son estas impurezas, como los granitos que le salen a la ropa o los hilos que salen de su lugar, pues, o sea, son estas impurezas, estos errores y estas debranas técnicas, cuyas propiedades dinámicas están caracterizadas por el estado de vibración de su propia cuerda y de las cuerdas con las que interactúan, de la cabellera de cuerdas básicamente. Supongamos que es esto, aquí está el nudito, esta es mi debrana, y todas estas cuerdas están vibrando diferente, que son las dimensiones que no vemos, y es lo que hace que esta debrana aquí es un vértice, vaya, se pueda mantener aquí. La posición de estos vértices en los que hay creación o aniquilación espontánea de partículas por las vibraciones y por las cuerdas que sean, que les digo nosotros no conocemos al 100, así como estas trayectorias entre dos vértices consecutivos, como serían dos nudos juntos, están sujetas a fluctuaciones cuánticas, como dijimos, que dijimos que es la cuántica, que es el cuanto, que es la cuanta, lo más chiquito microscópico, fluctuaciones súper diminutas. Vaya, como la separación de un átomo y por eso hay bomba atómica y causa una, como les dije, aniquilación o creación. En el caso de la bomba atómica es aniquilación. Cuando las cuerdas o impurezas alcanzan un alto grado de excitación sobre su estado mínimo de energía, se convierten en agujeros negros. ¿Qué? ¿De ahí? ¡Ay, Dios! Sí. Miren, qué gran tensión se puede poner aquí. Se convierten en agujeros negros. Por eso en múltiples películas de ciencia ficción, en varias
series de ciencia ficción creen que es posible viajar a través del tiempo, a través del espacio, a través de diferentes dimensiones por estos agujeros negros, ya que están en contacto con alguna otra cuerda que está en una dimensión diferente a la nuestra. El número de estados de un agujero negro coincide en el punto de transición con el de un sistema adecuado de unión de cuerdas. O sea, depende de cuántas cuerdas estén entrelazadas, es la cantidad de estados que tiene el agujero negro. Probablemente tu agujero negro está en diversos estados de espacio-tiempo. Bueno, entonces, podría seguirme para toda la eternidad con esto, porque todo esto es muy relativo. Aquí es donde entran mis ideas, todas crisis locotas barrio, donde bajo estas teorías y con estos fundamentos tan pequeños que pude decir en este momento, podría decir que por eso gatos y perros ven cosas que nosotros no. Por eso existen los fantasmas, que pueden ser cuerdas que se entrelazaron y solo están presentes en pocos estados y se repiten constantemente. También por eso puede ser la explicación de los viajes espaciales e interdimensionales e intertemporales. Mira, yo podría seguir escupiendo teorías en este momento y explicaciones, pero por hoy creo que es todo. Finalmente, hoy por hoy, las teorías de cuerdas y la posibilidad de los diferentes multiversos, yo no lo sé. XOXO Gossip.